Hola, mi nombre es Juan Camilo Bedut. Soy socio de la firma Pose Herrera Ruiz, en donde dirijo el área de litigio, controversia tributaria, aduanera y el área relacionada con precios de transferencia. Adicionalmente, soy el director del Observatorio de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. El día de hoy les quiero contar un poco las modificaciones que sufrió la penalización del derecho tributario, como yo lo denomino. Concretamente, los artículos 69 y 70 de la Ley 2277 del 2022 realizaron una modificación en lo relacionado con el delito de omisión de activos, inclusión de pasivos inexistentes, el delito de defraudación tributaria y el término de caducidad de la acción del Estado para iniciar las acciones penales. Con relación al delito de la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, que como todos ustedes saben, o los que no se lo recuerdo, se encuentra regulado en el artículo 434A del Código Penal, se mantuvo su estructuración básica, en el sentido en el que el hecho punible o los hechos punibles no se modificaron. En ese sentido, siguen siendo hechos constitutivos del delito la omisión de los activos, la inclusión de pasivos inexistentes o la subvaloración de los activos. No obstante, la modificación legislativa estableció que este delito se configuraría no solo en la declaración del impuesto sobre la renta, como solía ser, sino en cualquier declaración en la cual se incurran alguno de estos hechos que acabo de mencionar. En ese sentido, el legislador determinó que el pasivo incluido en la declaración tributaria o el activo omitido o subvalorado tendría que costar al menos 1.000 salarios mínimos para que se configurara el delito. Asimismo, se incorporó como parte esencial del delito la necesidad de que exista un propósito de defraudación o un propósito de evasión. Es decir, el elemento volitivo a la hora de la configuración del delito se estructuró como esencial e integral dentro de la determinación del mismo. Asimismo, el legislador señaló que si el contribuyente se encuentra en el marco de una discusión administrativa, no podría iniciarse el proceso penal. Y seguidamente se estructuró como parte eximente de la responsabilidad penal de los contribuyentes la interpretación razonable sobre las normas que llevaron a determinar la valoración del activo o la omisión del mismo. Es decir, esa interpretación razonable bajo la estructura que el legislador le dio a este delito, entonces sería un eximente de responsabilidad. Finalmente, dentro de las modificaciones estructurales, se estableció que la extinción de la acción penal solamente se configuraría en 2 ocasiones. Es decir, que si el contribuyente corrige su declaración en la cual hubiere subvalorado un activo, omitido un activo o incluido un pasivo inexistente, podría eximirse o podría extinguirse mejor la acción penal solamente en 2 ocasiones, siendo por tanto agotadas estas 2 oportunidades, pues se configuraría el delito en todos los demás casos. No obstante, se estableció que si el contribuyente, aún agotadas esas 2 oportunidades que acabo de mencionar, vuelve e incurre en el hecho punible, corrige sus respectivas declaraciones o si la fiscalía decide aplicar un principio de oportunidad, pero como lo dije, ya se había agotado en 2 veces la extinción de la acción penal, la misma se podrá reducir en la mitad. Es decir, que agotadas esas 2 oportunidades de extinción del delito, en ocasiones sucesivas en que se vuelva a incurrir en el mismo, entonces se podrá disminuir en la mitad la pena privativa de la libertad. Ahora, la pena privativa de la libertad fue modificada también en este delito. Se determinó un mínimo de 48 meses y un máximo de 108 meses, siempre y cuando el activo omitido, subvalorado o el pasivo incluido inexistentemente tenga un valor entre 1.000 salarios mínimos y 2.500 salarios mínimos. Ahora, si el valor de ese activo sobrepasa los 2.500 salarios mínimos, pero llega como un máximo hasta 5.000 salarios mínimos, esa pena privativa de la libertad que acabo de señalar se incrementará en la tercera parte. Por otro lado, el legislador en ese mencionado artículo 69 de la Ley 2277 del 2022 estableció una modificación al delito regulado en el Código Penal, concretamente en el artículo 434, literal B, en el cual se reguló el delito de defraudación o evasión tributaria. Al igual que, como lo explicaba hace un momento, los hechos constitutivos del delito no fueron modificados, es decir, se mantuvo como hecho punible la omisión en la presentación de las declaraciones,
la omisión de ingresos, la utilización de créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, la determinación de costos o de gastos inexistentes dentro de una declaración tributaria, y todo esto enmarcado en un propósito de defraudación o evasión. Entonces aquí vemos nuevamente que se califica volitivamente la intención del contribuyente que incurre en algunos de estos hechos y que van a la postre a generar el delito. Asimismo, se estableció como piso para que el delito inicie, para que nazca, un efecto fiscal de al menos 100 salarios mínimos. ¿Ello qué significa? Que en virtud de la materialización de estos hechos que yo acabo de narrar, se genere un menor impuesto o un mayor saldo a favor que al menos sea de 100 salarios mínimos y que haya sido así determinado por una liquidación oficial por parte de la autoridad tributaria. Ahora, en los casos en los cuales se esté desarrollando una discusión administrativa, el proceso penal no podrá iniciar porque el contribuyente está controvirtiendo precisamente esa modificación tributaria de su depuración fiscal. Y adicionalmente, también el legislador señaló que una interpretación razonable de la posición tributaria, pues sería una excluyente o un eximente de la configuración de este delito. Ahora, al igual que en el delito relacionado con la omisión de activos o en la inclusión de pasivos inexistentes, se estableció la posibilidad de extinguir la acción penal en 2 oportunidades. Es decir, que si el contribuyente está en el marco de un proceso como el que acabo de señalar y que acabo de decantar, podrá corregir su declaración en 2 oportunidades y ello lo eximirá y extinguirá la acción penal. No obstante, ante una tercera ocasión, ya la acción penal no se va a extinguir, sino que, como lo dije incluso anteriormente, para efectos del delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, ante una tercera oportunidad se reducirá a la mitad la pena privativa de la libertad, pena que para este delito fue establecida como un mínimo de 36 meses y un máximo de 60 meses de prisión, siempre y cuando el efecto fiscal de haber incurrido en el delito tenga una relación entre 100 salarios mínimos y 2.500 salarios mínimos. Toda vez que si pasa de 2.500 salarios mínimos y llega hasta 5.000 salarios mínimos, la pena privativa de la libertad se incrementará en una tercera parte. Ahora, si el efecto fiscal de haber incurrido en uno de estos hechos punibles que desarrollé y mencioné previamente es superior a 5.000 salarios mínimos, la pena privativa de la libertad se incrementará en la mitad de la pena máxima establecida. En ese sentido, entonces encontramos que hay una modificación sustancial de los efectos que generan el delito fiscal. Finalmente, el artículo 70 de la Ley 2277 del 2022 determinó la suspensión de la prescripción de la acción penal en el entretanto que el contribuyente haya suscrito con la autoridad tributaria un acuerdo o facilidad de pago con un límite de 5 años. Límite que, como ustedes saben, es el que comparte con el máximo del acuerdo de pago según el artículo 814 del Estatuto Tributario, con lo cual la suspensión de la prescripción de la acción penal está directamente correlacionada y asociada con el término máximo de duración que podría darse para un acuerdo o facilidad de pago. En el caso en que se incumpla un acuerdo o facilidad de pago relacionado con la generación de los delitos que acabamos de mencionar, entonces la Fiscalía podrá iniciar inmediatamente el proceso penal y asimismo la autoridad tributaria iniciar el cobro coactivo con relación de esos procesos que habían sido objeto del acuerdo o facilidad de pago. No me quiero despedir sin invitarlos a que disfruten de estas 47ª jornadas de Derecho Tributario y Aduanero que estamos celebrando en Cartagena. Por fortuna, hoy todos nos volvemos a reunir. Vuelven a ser en las fechas habituales, así que disfrútenlas mucho.